Nadie conoce este experimento porque nunca fue escrito como experimento. No hay documentos oficiales, no hay fechas, no hay laboratorios. Solo una idea peligrosa que Maquiavelo dejó entre líneas y que muy pocos hombres han entendido sin destruirse en el intento, que la atracción no se provoca con gestos visibles, sino con una alteración invisible en la percepción de poder. Lo demás, las palabras, el encanto, la apariencia, son apenas decorado. Lo que realmente mueve a una mujer ocurre antes de que ella misma sepa que algo se movió. Hoy no vas a escuchar consejos para gustar, ni fórmulas sociales recicladas, ni frases que se repiten como plegarias modernas. Hoy vas a entrar en una estructura mental que no se enseña porque incomoda, porque no halaga al ego masculino y porque exige algo que la mayoría evita: control interno absoluto. Este es el experimento oculto de Maquiavelo sobre la atracción, y no tiene nada de romántico. El experimento parte de una observación simple y brutal: las personas no se vinculan con quien las halaga, sino con quien reorganiza su mapa interno. Cuando alguien altera la forma en que percibes tu propio valor, tu seguridad o tu posición emocional, deja de ser un estímulo externo y se convierte en un punto de referencia. Maquiavelo entendía que el poder real no consiste en imponerse, sino en convertirse en condición. No en ordenar, sino en hacer que los otros ajusten su conducta sin darse cuenta. Aplicado a la atracción, esto significa que el hombre que despierta deseo no es el que busca ser aceptado, sino el que introduce una leve inestabilidad en el mundo emocional de la mujer, una desviación mínima que obliga a su mente a recalibrar. El experimento comienza siempre igual: dos hombres, una mujer, mismo contexto, mismas oportunidades. El primero actúa como casi todos. Se muestra disponible, explica quién es, destaca sus virtudes, intenta reducir la incertidumbre. Quiere ser comprendido rápido. El segundo hace lo opuesto: no se define del todo, no se justifica, no acelera la intimidad emocional. No juega a ser interesante, juega a ser consistente. No trata de gustar, se limita a existir con densidad. Ambos son amables, ambos son educados, ambos pueden ser atractivos, pero solo uno altera el equilibrio psicológico. No porque sea mejor, sino porque no se coloca debajo del juicio de ella. Aquí está el núcleo del experimento: observar qué ocurre cuando un hombre deja de competir por aprobación y empieza a comportarse como si su valor no estuviera en discusión. No lo anuncia, no lo proclama, no lo defiende. Simplemente actúa como si fuera un hecho cerrado. La mente femenina, que es extraordinariamente sensible a las jerarquías invisibles, registra esto como una anomalía. No lo llama poder. Lo llama sensación extraña. Algo que no encaja. Algo que no se puede etiquetar rápido. La atracción profunda nace ahí, en la interrupción del patrón. Cuando ella no logra ubicarte en sus categorías habituales, su cerebro no descarta, invierte recursos. Empieza a observar con más atención, a recordar detalles mínimos, a reinterpretar escenas pasadas buscando coherencia. Esa nueva categoría que construye no se basa en hombres anteriores, se basa en proyecciones, en hipótesis futuras. Te conviertes en posibilidad. Y la posibilidad es más adictiva que cualquier realidad porque no tiene límites definidos. No tiene errores confirmados. No tiene decepciones completas. Mientras otros hombres viven en su memoria, tú empiezas a existir en su futuro imaginado. El experimento oculto demuestra que el deseo no crece con estímulo constante, sino con espacio interpretativo. Cuando todo está claro, la mente descansa. Cuando algo queda abierto, la mente regresa. Por eso Maquiavelo desconfiaba de la transparencia absoluta: lo completamente visible pierde valor estratégico. En la atracción sucede igual. No necesitas hablar de poder, necesitas ejercer control sobre tus reacciones. No necesitas demostrar valor, necesitas dejar de explicarte. No necesitas competir, porque al competir aceptas reglas ajenas. La estrategia no es conquistar territorio, es redibujar el mapa. El hombre ordinario intenta ser elegido. El sujeto del experimento se comporta como si ya hubiera sido elegido por su propia vida. El primero se acomoda, el segundo se sostiene. El primero ajusta su discurso, el segundo mantiene su eje. Esa diferencia microscópica se convierte en una grieta enorme en la percepción femenina. Porque una mujer no se pregunta conscientemente ¿es poderoso?, se pregunta algo mucho más primitivo: ¿mi sistema emocional se inclina hacia él o no? Y esa inclinación no se produce por argumentos, se produce por coherencia interna.
Hay un punto exacto donde ella deja de analizarte como opción social y empieza a procesarte como estímulo emocional relevante. No ocurre cuando la haces reír, no ocurre cuando coinciden en gustos, no ocurre cuando eres atento. Ocurre cuando su cuerpo responde antes que su lógica. Cuando su respiración cambia sin permiso. Cuando recuerda tu tono y no tus palabras. Cuando tu pausa pesa más que discursos completos. Cuando su mente, sin consultarle, te coloca en una zona distinta. En ese punto, el experimento ya dio resultado. La seducción ocurrió adentro. Todo lo demás es logística. Pero casi ningún hombre llega ahí. No porque no pueda, sino porque tiene miedo. Miedo a perder oportunidades pequeñas. Miedo a no ser elegido hoy. Miedo a parecer distante. Vive defendiendo gratificaciones inmediatas y sacrifica el valor profundo. El experimento exige lo contrario, tolerar la pérdida superficial para construir peso interno. Perder opciones baratas para volverse caro psicológicamente. Maquiavelo sabía que el poder duradero exige renunciar al aplauso rápido. El aplauso crea dependencia. La dependencia crea debilidad. En la atracción sucede igual. Cuando necesitas confirmación, entregas control. Cuando no la necesitas, la otra parte se ajusta sin notarlo. El experimento también revela algo incómodo. La bondad no genera deseo si no está acompañada de estructura. Ser bueno sin ser firme es ser moldeable. Y lo moldeable se usa o se olvida. La firmeza no es dureza, es consistencia. Es que tu conducta no dependa del resultado inmediato. Que tu calma no se venda a cambio de atención. Que tu identidad no se negocie por cercanía. Cuando un hombre logra eso, su presencia cambia de textura. Ya no es un estímulo más, es una referencia. No ocupa espacio físico, ocupa espacio mental. Y lo mental es más difícil de reemplazar. El experimento oculto no enseña cómo hablar mejor, enseña cómo callar con peso. No enseña cómo impresionar, enseña cómo no diluirse. No enseña cómo atraer, enseña cómo no perder valor. Aquí aparece la paradoja central. Cuanto menos intentas ser elegido, más probable es que lo seas. No por manipulación, sino porque la mente humana respeta lo que no se ofrece como mercancía. El deseo no quiere productos, quiere desafíos estables. Algo que no se derrumbe con facilidad. El hombre común persigue porque cree que el movimiento crea valor. Corre detrás de señales, interpreta silencios como pérdidas, convierte cada interacción en una pequeña negociación emocional. Vive reaccionando. El sujeto del experimento, en cambio, avanza en su propia vida con una dirección que no se ajusta a la presencia de nadie en particular y permite que otros decidan si lo acompañan o no, sin resentimiento y sin teatralidad. Esa diferencia parece sutil desde fuera, pero altera toda la dinámica interna de quien lo observa. La mujer deja de sentirse centro operativo del vínculo y pasa a sentirse visitante de un mundo que ya estaba en marcha antes de su llegada. Y ser invitada, no necesaria, produce una inversión psicológica silenciosa. Ya no se pregunta cuánto vale para él, empieza a preguntarse qué lugar ocupa dentro de algo que no controla del todo. Eso desplaza su foco desde el poder externo hacia la implicación interna. No se siente usada, se siente elegida de forma implícita, y esa sensación pesa más que cualquier declaración directa. Con el tiempo, sin proponérselo, ella comienza a compararlo con otros hombres como quien compara climas, no rostros. Nota que con otros controla el ritmo de las conversaciones, el nivel de cercanía, la intensidad emocional, pero con él no siempre. Que con otros anticipa respuestas como si leyera un guión aprendido, pero con él aparecen pausas que no logra rellenar. Que con otros su posición emocional es superior, cómoda, predecible, pero con él es horizontal o levemente incierta, como caminar sobre una superficie firme que no conoces del todo. Esa incertidumbre no genera alarma, genera vigilancia suave. Atención sostenida. Porque rompe la monotonía interna, y la monotonía es el verdadero enemigo del deseo profundo. Donde todo es entendible, nada se queda. El experimento se completa cuando el hombre mantiene su estructura incluso si ella se acerca. Aquí falla la mayoría, no por falta de intención, sino por reflejo aprendido. Cuando sienten interés real, colapsan su propio marco, adelgazan sus límites, convierten su atención en moneda, se vuelven disponibles, ansiosos, explicativos, como si la cercanía exigiera un sacrificio inmediato de identidad. El sujeto del experimento hace lo contrario, no se endurece, pero tampoco se disuelve.
Permanece igual. Cercano sin entregarse como garantía. Atento sin convertirlo en dependencia. Presente sin transformarse en entorno. No cambia su respiración interna por el simple hecho de ser mirado. Esa continuidad consolida la categoría especial que ella ya había empezado a construir en silencio, la sensación de que su esencia no se modifica por estímulos externos, de que su centro no está en negociación constante. En ese momento ya no compites con personas reales. Compites con versiones mentales que ella fabrica en habitaciones que tú no pisas. Con escenas hipotéticas donde tu reacción es firme. Con diálogos que nunca ocurrieron pero que su mente ensaya. Y casi siempre pierden los hombres de carne y hueso frente a una imagen incompleta pero estable, porque lo incompleto deja espacio para la proyección, y lo estable genera seguridad. Es una combinación rara, casi contradictoria, y por eso poderosa. Maquiavelo jamás escribió esto con palabras románticas. Hablaba de estados, de ejércitos, de territorios y de control estructural. Pero el principio es idéntico. Quien controla el marco, controla la relación sin tocarla. Y el marco no se impone con discursos, se establece con conducta repetida. Con decisiones pequeñas que no se anuncian. Con renuncias silenciosas. Con coherencia que no se explica. El marco se siente, no se debate. Si conviertes esto en técnica, fracasará tarde o temprano, porque las técnicas se olvidan y la incongruencia se filtra. Pero si lo conviertes en identidad, funciona incluso cuando no haces nada en particular. Porque se nota. En cómo entras a un lugar sin mirar si te observan. En cómo escuchas sin urgencia por responder. En cómo no reaccionas cuando otros esperan reacción. En cómo decides irte sin dramatizar tu ausencia. En cómo te quedas sin hipotecar tu eje. En cómo tu tono no sube cuando te validan ni baja cuando te ignoran. Eso es lo que ella llama peligro sin saberlo. No violencia. No caos. No toxicidad. Poder silencioso. Capacidad de retirarte sin romperte por dentro. Capacidad de quedarte sin diluirte por fuera. Capacidad de no negociar tu centro por compañía ni tu calma por cercanía. Algo que no se exhibe, pero se percibe como una presión constante, suave, estable. Cuando eso existe, la persuasión sobra. La explicación sobra. El esfuerzo se vuelve innecesario. Ella se convence sola, en conversaciones que tú no escuchas, en comparaciones que nunca te dirá en voz alta, en escenas internas donde tu figura aparece sin invitación como un punto fijo en un mapa que ella creía dominar. Y ese es el resultado final del experimento oculto de Maquiavelo sobre la atracción, no conquistar a una mujer, sino convertirte en una coordenada estable dentro de su mente. Algo que no se reemplaza con facilidad. Algo que no se archiva rápido. Algo que no necesita luchar por atención porque ya modificó la estructura desde la que ella siente, evalúa y recuerda. Cuando llegas ahí, no haces nada más. No aceleras procesos. No empujas decisiones. No fuerzas cierres. Simplemente continúa siendo quien eres, con la misma densidad, el mismo pulso interno, la misma dirección. Y ella, sin anunciarlo, sin ceremonia y sin discurso, ya está involucrada.